Deuteronomio 8:1. Vamos a meditar en esta hora bajo el título Indicaciones para entrar a una vida de bendición. Indicaciones para entrar a una vida de bendición. ¿Cuántos sabemos que Dios bendice, hermanos? Busque entonces Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Si lo ha encontrado, me dice un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor, todos en voz alta, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo, por favor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oramos. Padre, gracias por su amor y misericordia. Pedimos, Espíritu Santo, que tome absoluto control de este tiempo de meditación, que sea usted quien edifique nuestras vidas, quien ministre la mente y el corazón de su pueblo, Señor, para que podamos acatar las indicaciones, no darnos por vencidos o derrotados, sino al contrario, saber que hay una vida de bendición que usted ha preparado para nosotros. Ayúdenos, Señor, a tener una mente de reino, a esforzarnos hasta entrar y poseer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, puede tomar su silla. Sabe que vivimos tiempos terribles en los que los cristianos nos enfrentamos a la vida con una actitud completamente derrotada. El viernes hablábamos un poco sobre cómo levantar el ánimo, sobre cómo recobrar el aliento, porque ese es el problema nuestro. Nosotros comenzamos cada semana muchas veces con esperanza, pero sin ánimo, con anhelos, pero totalmente deprimidos, desinflados. Creemos simplemente que es así, que hay que acostumbrarse, ¿verdad?, a pues estar trascorneado, apaleado, afectado de problemas, cuando la palabra de Dios lo que promete es otra cosa. El hecho de estar aquí, mis hermanos, no es venirse a sobar los golpes de la vida, sino que sabemos que hay un Dios que es poderoso y que es suficiente para llevarnos a una vida de bendición. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene una vida de bendición para usted? ¿Lo cree usted, hermano? Ese es un diseño que Él preparó desde el inicio, y por eso toda la historia del pueblo que Él se forjó, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que llegó a ser una nación grande bajo la promesa que le hizo a un solo hombre, a Abraham. Allá en Génesis capítulo 12, Abraham tuvo, quien primeramente no podía tener hijos, tuvo su primer hijo, su hijo Isaac, de quien nace Jacob y Esaú, y a su vez empieza toda esa descendencia hasta constituirse en una nación tremendamente bendecida, que es el pueblo de Israel. Pero en ese proceso ellos van a parar a Egipto en una época de hambruna, y entran a Egipto con bendición, ¿verdad?, con todo favorable, porque José era el gobernador de Egipto, era la mano derecha de Faraón, y José, que era uno de los hermanos, que era uno de los patriarcas, trae a su familia. Pero dice la Biblia que muere José y muere el faraón, que tenía cariño por José, y entonces ya el pueblo empieza a crecer, y el nuevo faraón, el nuevo rey de Egipto, se da cuenta de que Dios pues había bendecido a aquel pueblo, y entonces entra temor de que ellos pudieran rebelarse y los judíos tomar control de la tierra, y entonces los someten a esclavitud. Y es así como el pueblo de Dios llega a ser esclavo en Egipto durante 400 años. La Biblia dice que estuvieron en Egipto 450, porque 50 fueron de bonanza, 50 fueron cuando ellos estaban que las podían, pero luego cuando son sometidos a esclavitud, ellos viven bajo esa esclavitud por 400 años. Claman al Señor, usted conoce la historia, Dios manda a Moisés, ¿verdad? Se da todo ese proceso de las plagas, de cómo Dios empezó a tratar con Faraón, cómo Dios utilizó a Moisés, ¿para qué?
para liberar a su pueblo de la esclavitud. Los liberó, si bien es cierto, los hizo pasar por un desierto, pero los llevaba ¿hacia dónde? A una vida de bendición. Y ese es lo mismo que Dios tiene para usted, una vida de bendición cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Entonces, fíjese bien, dice el verso 1, cuidaréis, lea conmigo por favor, cuidaréis de poner ¿por qué dice? Por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento ¿a quién? A vuestros padres. Mi hermano, Dios quiere darle a usted una herencia. Dios quiere darle a usted posesión, bendiciones. El Señor conoce de qué cosas tenemos necesidad, dice la Biblia, pero es necesario que nosotros reconozcamos primeramente que necesitamos de Él. Hoy en la clase que teníamos antes del culto, en la clase del seminario, hablábamos del por qué mucha gente tiene grandes necesidades y no quiere nada con Dios. ¿Sabe por qué? Por la dureza del corazón. Porque Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Entonces tenemos nosotros que aprender a humillar el corazón, reconocer que lo necesitamos y reconocer que solo Dios, hermano, puede darle lo que usted necesita. Solo Dios tiene la bendición para su vida. Entonces dice la recomendación primera, cuídese de poner por obra todo mandamiento. Santiago 1:22 dice que nosotros no debemos ser oidores, sino ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Y ese es el reto personal. ¿Cuánto usted y yo estamos poniendo en práctica lo que escuchamos en los sermones? Usted puede pasar, hermano, toda la vida sentado en la silla de una iglesia y eso no lo convierte en cristiano. Usted es cristiano cuando deja que Cristo entre a su vida, y si Él ha entrado es porque Él va a ser el que va a gobernar su vida. Él es el Rey soberano. Si yo digo que he dejado a Cristo entrar a mi corazón, pero yo sigo gobernando, yo sigo actuando. ¿Sabe que hablábamos de los ateos? Y hay personas, quizás el ateo más peligroso para sí mismo es el ateo práctico. Porque muchos ateos que quieren negar la existencia de Dios se esfuerzan y pelean para comprobar que Dios no existe. Y si algo no existe, pues ¿para qué esforzarse en ello? ¿Verdad? Entonces por eso es que el ateo cae en un absurdo, porque quiere demostrar tanto que Dios no existe que está confirmando que Dios sí existe. Porque si Él no existiera, pues usted simplemente no se preocupara. Pero existe otro tipo de ateo, el ateo práctico. Es el que vive como que Dios no existe. Es aquel que no se preocupa por decir que Dios no existe, que vive descuidado, sin problema, y no tiene ningún temor de Dios. Entonces muchos cristianos parecemos ateos prácticos. Muchos cristianos decimos que creemos en Él, pero vivimos como que Dios no existiera. Vivimos sin tomar en cuenta lo que a Él desagrada. Nuestro pastor fundador siempre decía, ¿verdad?, de los pecados tontos del creyente, que es creer que Dios no ve, creer que Dios no oye lo que estamos hablando, creer que Dios no sabe lo que estamos haciendo. Esos son los pecados tontos del creyente, y nos pone a nosotros, hermano, en un plano como si fuésemos ateos prácticos. Decimos que creemos en Dios, pero vivimos como que si Él no existiese. Y eso no nos va a permitir entrar a la vida de bendición. ¿Por qué los problemas se han incrementado? Revise cómo está viviendo. Revise si nosotros estamos respetando poner por obra su palabra, su mandamiento. Mire lo que dice: para que yo os ordeno hoy, dice los mandamientos que yo os ordeno hoy, ¿para qué? Viváis. Dígale al que está a la par suya: hermano, Dios quiere que viva. Dios quiere que viva. Esto es importante. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Y dice el Señor: pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando dice la palabra que Él vino para que tuviésemos vida, se refiere para redimir tu alma, porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, y dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces lo primero que usted recibe es la salvación del alma. Hermano, usted puede platicar con familiares o amigos
que profesen cualquier religión y ellos no tienen seguridad de vida eterna, porque ninguna religión salva, ninguna religión le da a usted la seguridad de ser salvo. Pero cuando nosotros no practicamos religión, sino que creemos en un Cristo vivo, que murió en la cruz de Calvario para perdón de mis pecados, pero que resucitó al tercer día, y por cuanto yo le he recibido y mi Cristo vive, yo también vivo en la promesa de resurrección, entonces yo sé que tengo vida eterna, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a mi espíritu, hermano. Entonces ese es el regalo de la vida. Dios quiere que viva. Un creyente no puede tener deseos de morirse, porque en Cristo no hay muerte, en Cristo hay vida. Si usted, siendo cristiano, ha pasado por momentos en los que se quisiera morir, es porque no está viviendo conforme a lo que dice la primera parte del versículo: poner por obra sus mandamientos. Poner por obra sus mandamientos. Cuando nosotros no tomamos en cuenta ese consejo, quiere decir que hemos dejado que los errores gobiernen nuestra vida. Y la palabra error, hermanos, se traduce en el lenguaje bíblico como pecado. El pecado no es otra cosa que un error. ¿Cuántos aquí reconocemos que hemos pecado? El problema es que no queremos muchas veces hacer nada al respecto. Agregamos errores sobre errores, y eso va a afectar su estado de ánimo, va a afectar su fe, va a afectar su éxito. Si usted vive en pecado, usted no tiene éxito en lo que emprende. Cuando usted no logra sus objetivos, usted se frustra. Y cuando usted se frustra, su fe se cae. Entonces todo se contamina. Por eso es importante ponerle atención a esto. Dice: ponga en práctica lo que Dios manda y usted va a tener vida. Dice entonces, para que tengan vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos queremos abundancia en nuestra vida, hermano? ¿Qué es abundancia? Es lo contrario a escasez. Muchos, principalmente algunos jóvenes que se han involucrado tal vez en cosas malas, delincuencia, malos caminos, malas compañías, anhelaban lo que nunca tuvieron. Quizás vivieron una vida de pobreza, de miseria, quizás vivieron una vida de rechazo, y buscando suplir esa necesidad se perdieron en el mal camino. Nunca el diablo te va a pagar bien, hermano. Hay un dicho que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero cuando usted entiende que ha sido comprado con la sangre de Cristo para adorar a Dios por sobre todas las cosas, y dijo el Señor que el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Cuando usted se convierte en un siervo de Dios, usted se da cuenta que Dios es fiel, hermano. Y la Biblia dice que digno es el obrero de su salario. Dios no puede quedarle en deuda. Dios le va a pagar hasta el mínimo esfuerzo que usted haga por él. Por eso en la iglesia, ¿qué es lo que se enseña? Esfuérzate y sé valiente, porque dice Dios: como estuve con Moisés, estaré contigo también. Dios es fiel, hermano. Entonces, fíjese bien, en Cristo hay vida, vida en abundancia, y dice: y seáis multiplicados. ¿Qué significa esto? Que esa abundancia, que esa bendición va a alcanzar a tus hijos. ¿Cuántos queremos? A ver, ¿cuántos padres o madres de familia hay esta mañana en la iglesia? ¿Quiere usted que Dios bendiga a sus hijos? ¿Cuántos abuelos hay esta mañana en el templo? ¿Ah? ¿Quiere usted ver a sus nietos bendecidos y prosperados? ¿Sabe una cosa? Solo Jesucristo puede traer esa vida de bendición a usted, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hermano. Solo es Cristo. Si lo cree, dele un aplauso al Señor. Solo es Cristo. Dios quiere multiplicar la bendición de tu vida sobre tu descendencia. Lo dice la Escritura. Y dice: y entréis, ¿está conmigo? Estamos en el verso 1 todavía. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. ¿Con qué? Con juramento. Con juramento. Dios prometió a tus padres, dice, con juramento. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete? Y dice ahí que lo hizo con juramento. Dios no puede mentir. Dios no puede faltar a su juramento. Pero lo importante que debemos entender es que para que yo pueda entrar a esa vida de bendición, donde van a ser también benditos mis hijos y mis nietos, yo tengo que creer en las promesas del Señor.
Yo tengo que entrar a las promesas del Señor. ¿Y qué es lo que Dios le ha prometido a usted, hermano? Porque yo sé lo que Dios me ha prometido a mí. ¿Sabe lo que Dios le va a dar a usted? Para comenzar, usted tiene que saber qué es lo que quiere. Muchas veces nosotros decimos, a mí me ha pasado, pastor, ayúdeme a orar. Amén, hermano, con todo gusto. ¿Por qué quiere que oremos? Para que Dios me bendiga. Ajá, ¿pero en qué? En todo. O sea que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Usted me puede decir, es que yo quiero que Dios me bendiga en lo económico. Ok, pero eso todavía es muy amplio. Dios quiere que lo bendiga en lo económico. ¿En qué? ¿Cómo en qué? ¿Cuánto quiere, pues? ¿Cuánto me va a dar? Yo nada, no estamos hablando que al Señor le vamos a pedir, pues. Pero ¿cuánto quiere? No, es que yo quisiera un empleo. Ah, ok. Cuando vienen a mí me dicen, pastor, yo quiero dar testimonio de que Dios me concedió el trabajo que le estaba pidiendo. Yo siempre pregunto, ¿está a gusto con el salario que le están pagando? Para mientras, no, estamos mal. Entonces no dé el testimonio todavía. O si lo va a dar, sea específico, que usted está agradecido con un favor que Dios le ha dado, pero que todavía está a la mitad. Porque Dios no hace nada a medias, ni tampoco hace nada imperfecto. Cuando Dios contesta, lo va a dejar con la boca abierta a usted, hermano. Porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera habían subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le... ¿Cuántos están enamorados de Cristo, hermano? Si usted se enamora de Cristo, Dios lo va a sorprender con regalos que usted no esperaba. Y esos regalos van a ir principalmente enfocados a los anhelos de su corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, enamórese del Señor. Y la promesa, usted tiene que entrar a las promesas, pero para saber las promesas tiene que escudriñar la palabra. Porque este es un libro de promesas. A ver, ¿cuántos andan Biblia esta mañana? Levante su Biblia, no la preste. Si le dice el esposo o la esposa, señor, préstame la tuya porque el pastor me va a ver, dígale, para que no tenés Biblia. Capaz que se compró un uniforme para ir a jugar pelota, pero una Biblia no se la quiere comprar. Hermano, es importante que usted tenga su Biblia. Y al tener su Biblia, léala. Dígale al que está a su lado, lea, hermano. No le diga léela, no, lea la Biblia. Lea la Biblia. Léela. Léela no, ni léelo tampoco. Lea su Biblia. Y cuando lea la Biblia, marque las promesas. Marque las promesas. Por ejemplo, dice el Señor, ¿verdad? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, ¿qué dice? Yo lo haré. Ahí hay una promesa. Y cuando usted hace suya esa promesa, usted dice, este es mi versículo. Yo les he contado que mi primer versículo de guerra espiritual, de batalla espiritual, fue Filipenses 4:13. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué tomó ese versículo, pastor? Fíjese que porque yo era muy tímido, yo era muy introvertido. Yo sé que usted lo nota, que donde me ve yo soy bien tímido, ¿verdad? Yo soy bien así, bien cohibidito, pues. Entonces, cuando yo vine al Señor, yo tenía esa cuestión de ser bastante temeroso y miedoso, no temeroso de Dios, aunque tal vez trataba de serlo, pero hablo de miedoso a entrar en proyectos. Muchas veces me inscribía al gimnasio, ya no iba, me inscribía a aprender otro idioma, lo dejaba a la mitad. Era llamará de tusa, porque a veces usted tiene todo el deseo de hacer algo y tal vez da los primeros pasos, ¿verdad? Dice, hoy voy a empezar a preparar todo para abrir un negocio, pero después se acobarda, porque las cosas no son fáciles, hermano, porque nada sale de la noche a la mañana. Mire, usted quiere emprender algo y lo primero que va a encontrar es obstáculos y oposición en todo lo que usted emprenda. A veces de su misma familia. Nuestro pastor general siempre decía, ¿verdad? Nuestro pastor fundador siempre decía, el cuero, decía, para que amarre tiene que ser, la coyunda para que amarre tiene que ser del mismo cuero. Y entonces muchas veces es nuestra propia familia quien debería de apoyarnos, la primera en ponernos oposición, la primera en decirnos no se puede. Cuando yo
comenté que me iba a dedicar de pastor, a mi madrecita le digo, mira, fíjate que voy a renunciar a todo, siento en mi corazón que Dios me ha demandado dedicarme a la obra, así que me voy a dedicar a pastorear. ¿El qué? Me dijo, ¿vos estás loco? ¿A vos paja te han dado? Y entonces, mira qué fortalecido me sentía yo, hermano, con esas palabras de aliento, ¿verdad? Pero bendito sea mi Señor. Claro, ella lo decía pues con su amor de madre, parado en un plano realista, porque yo me vine un año a morder el polvo, y ninguna madre quiere ver a su hijo, a quien nunca acostumbró a dormir en el suelo, irse a dormir al suelo con su esposa y su hija. Entonces ella lo veía en ese plano, no es que no tuviera corazón para la obra, pero pues tocó. Yo me vine aquí de esto, no crea que era así, hermano. Ahí están las fotos, algunas pocas fotos de los inicios de la iglesia, y un cuartito, tirar la colchoneta al suelo, con mi esposa, mi niña, y ya les he contado que el hermano que cuidaba la iglesia, el terreno, porque teníamos a un vigilante, una madrugada yo salí a platicar con él y le decía, bueno, ¿y usted dónde trabajaba antes, verdad? Me decía él, yo estuve en una finca, pero fíjese que una vez llegaron unos ladrones y entraron a la finca y violaron a la dueña de la finca y la mataron, y yo los dejé entrar. Me dijo, ¿para qué iba a estar peleando con los hombres? Y era el que me estaba cuidando a mí. Y yo, no, hombre, bien. Mire, si yo le decía al Señor, pues veía a mi esposa y a mi hija dormidas en el suelo, yo le decía, puchica, Señor, yo no solo he puesto mi vida en tus manos, sino también la de mi esposa y la de mi hija. Pero hermanos, han pasado los años y yo solo le puedo decir, eche un vistazo a su alrededor, porque esto no lo he hecho yo. Esta es la misericordia de Dios manifestada en la fidelidad de sus promesas. Dios prometió y Él ha cumplido, hermano, y va a seguir cumpliendo en la vida de aquellos que confían en el Señor. Entonces es importante que usted lo pueda creer. Vea por favor, dice entonces, prometió con juramento. Entre a las promesas del Señor, entre a las promesas del Señor. Dios le prometió. Ahora, hay algo también que vale la pena mencionar. Fíjese bien, el Señor mandó a Moisés, ¿verdad? Se da todas las plagas de Egipto, empieza a ver esa lucha con Faraón, y dice la Biblia que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Faraón no quería dejar ir al pueblo, en la oposición de la que le he estado hablando. Y cuando ya llega el momento culminante, cuando ya están por manifestarse la última de las plagas, la muerte de los primogénitos, algo que iba a sacudir, hermano, las entrañas de toda aquella nación que era en la carne, era poderosísima, ¿verdad? Egipto, y el gran faraón de Egipto iba a perder a su primogénito, y en toda aquella ciudad iba a morir los primogénitos de las personas hasta de las bestias. Entonces iba a haber una mortandad tremenda. Pero antes, ¿para qué iba a ser esa mortandad? ¿Cuál era el propósito de esa plaga? Era romper de una buena vez con la esclavitud del pueblo de Dios. Era detonar el quebrantamiento al punto en el cual el pueblo de Dios iba a ser liberado. Diga conmigo, liberado. Salir del cautiverio, empezar ese camino hacia una vida de bendición, hacia la tierra que fluye leche y miel. Pero para poder lograr ese momento, Dios le da una indicación al pueblo. Justo antes de esa plaga se celebra la Pascua. Diga conmigo, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pesaj de los judíos. Era una celebración. Venía el ángel de la muerte que iba a atormentar toda casa, y entonces Dios le da al pueblo la indicación para ser pasados por alto. Porque, hermanos, así como hoy, el pueblo de Dios en aquel tiempo, humanamente hablando, no eran perfectos. Tenían errores. Había pecado en sus hogares. Pero el Señor viene y les dice, van a preparar un cordero, van a celebrar este día, va a ser día de Pascua a Jehová. Y la Pascua es ser pasado por alto, eso significa. Y entonces consistirá en que van a sacrificar un cordero de un año, un cordero sin defecto. Lo van a hacer por familias. Si la familia es muy pequeña, se van a unir con el vecino
y dentro de toda esa preparación van a marcar, con la sangre del cordero van a marcar las puertas, los dinteles, los marcos de las ventanas, para que cuando venga la mortandad, los hogares que estén marcados con la sangre del cordero sean pasados por alto, porque han celebrado la Pascua. Entonces, ¿cuáles eran los elementos de la Pascua? El cordero con el que se iba a marcar la sangre, con cuya sangre se iba a marcar las puertas y ventanas, pero también implicaba otros elementos. Se comían panes sin levadura. Dios dio la indicación de que por 7 días antes de ese momento se comiera panes sin levadura. ¿Y qué significa o qué representaban los panes sin levadura? Que durante esos 7 días el pueblo iba a hacer un esfuerzo para apartarse del pecado. El pan sin levadura es usted ahora que ha sido lavado con la sangre de Cristo. La levadura representa el pecado y ha sido quitado de usted, espiritualmente hablando. Usted ha sido limpiado por el Señor. Entonces, había que doblegar la carne. Venía el momento más duro de quebrantamiento para aquella nación, y Dios iba a preservar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como en aquel día, hoy por hoy, venga lo que venga, hay promesa de Dios que a usted nada lo va a tocar si usted está en el hueco de la mano del Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios protege a sus hijos, hermano? Pero cuando más usted ve que se acerca la mortandad, cuando más usted ve inminente el peligro, no se olvide, por favor, que hay que tomar en cuenta esos elementos. Panes sin levadura, apártese, doblegue su carne, hombre. Josué se lo dijo al pueblo de otra manera: santificaos, porque Jehová hará maravillas. Apartarse, hacer su mayor esfuerzo por decir no a las tentaciones de esta vida, trae como bendición la protección de Dios, hermano, la preservación de Dios. Usted sabe que hay terremotos en todas partes. Ya tembló en Honduras, ya hubo terremotos en, no sé, en Nicaragua, no sé dónde. En estos días ha estado temblando por todos lados. Aquí solo nos damos una media sacudidita, que usted no sabe si es temblor o está de goma, ¿verdad? Porque usted sabe que de todo hay en la viña del Señor. Usted no sabe si es que le cayeron mal los frijoles. Entonces, Dios es misericordioso. Dios, ¿cuántos sabemos que Dios sabe cómo nos lleva? Entonces, no se me desanime. Al contrario, tome en cuenta si usted ha dejado que la levadura entre a su vida, si usted ha dejado que sus errores sean dominantes en sus decisiones. Otro elemento era que incluía la celebración de la Pascua, era que ellos comían algas amargas. Y las algas amargas, el propósito que tenía era que no se le olvidara a usted la amargura de dónde lo había traído el Señor. ¿Sí me entiende? No olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde te ha traído el Señor, porque una vida sin Cristo, hermanos, no fue placentera. Mi testimonio pues no es así como fenomenal de que estuve preso y maté a 100, no tiene nada de eso. Yo fui alcohólico, ya no quería estudiar, ya mi vida estaba un poquito descontrolada, parrandeaba todos los días y de ahí me sacó el Señor. Pero si usted me pregunta, pastor, y si usted no hubiera conocido a Cristo, ¿cómo cree que estuviera? Muerto, hermano. Yo ya estuviera muerto, porque el nivel de alcoholismo en el que yo estaba pues ya me llevó a experiencias un poco complicadas de perderme en la calle. Entonces, en estos dorados tiempos, o ya me hubieran balaceado por haber agarrado algún pleito en la calle, o me hubiera ido a malmatar en el carro, cualquier cosa, pero sí estoy seguro que estuviera muerto. Entonces, si estoy aquí es por la misericordia de mi Señor, y yo no tengo que olvidar eso, porque muchos, usted lo sabe, vuelven atrás. Muchos, sabiendo que allá en el vicio solo conociste humillación, miseria, derrota, y muchos vuelven. Otros que tal vez vienen de una vida de promiscuidad, de un sexo libre, pasaste aflicciones creyendo que tenías SIDA, perdiste el hogar, probablemente fuiste a parar a la cárcel alguna vez porque vos lo tocaste a una muchacha que era menor de edad. Todas esas angustias a muchos se les olvida.
Y habiendo sido lavados, habiendo sido restaurados por el Señor, volvemos a coquetear con las cosas que trajeron dolor a nuestra vida. Entonces el judío en la Pascua comía algas amargas y decía: ¿y para qué está comiendo eso amargo? Prefiero acordarme de la amargura. Esto me recuerda de la amargura de mi pecado, para no volver y otra vez vivir en la amargura del pasado. Porque si a mí se me olvida, voy a volver a practicar aquello, le voy a dar apertura nuevamente a esos errores y ya no es algo en mi paladar, sino que va a venir a mi vida nuevamente el quebrantamiento y la amargura de las consecuencias de mis errores. Entonces, para poder pasar a la otra etapa, había que preparar el corazón, reconociendo que era la sangre del Cordero la que los libraba de la muerte, reconociendo que había que comer panes sin levadura porque el pecado no te deja vivir la bendición de Dios, y reconociendo también que la vida pasada solo había traído amargura a tu vida. Saborear la amargura, recordar la amargura de la vida pasada para no volver a ella. Dice entonces, verso 2: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Déjeme le muestro algo. Salmo 78:9. Te acordarás. No olvide lo que Dios ha hecho por usted. No olvide lo que Dios ha hecho por usted. No olvide de dónde Dios nos ha sacado. Y también no olvide que Dios quiere hacer maravillas en su vida. Porque no solo es estar aquí. El cristianismo no es estático. El cristianismo es de avanzada. ¿Cuánto hace que no viene nada nuevo a tu vida? ¿Te sientes cansado de la monotonía? Pastor, estamos bien, no falta la comida, la mesa, de la casa a la iglesia, al trabajo, de la casa a la iglesia, al trabajo, pero sea sincero, muchos esa bendición la han convertido en monotonía y en frustración. Le han perdido el sabor. Vienen a la iglesia por inercia. Buscan pretextos para no venir. Me siento malito. Hoy quizás no. No, el detalle es que no querés. Eso es todo. Ahora, se lo testifico, yo que soy el pastor, que se cruce el pensamiento en su mente en la mañana, peor en la mañana del domingo. Yo no sé por qué cuesta tanto levantarse un día domingo, ¿verdad? ¿No le pasa a usted? A mí, de los 7 días de la semana, el día que más me cuesta levantarme es el domingo. Me levanto todos los días antes de las 5 porque me toca ir a dejar a mi hija a San Salvador. Y ahí voy, a veces dormido tipo zombie, pero voy directo. Y ya los muchachos de seguridad ya me tienen preparado el café. Porque de buenos días, ahí voy con el café ahí para arriba, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos al colegio voy despertando. Voy dormido toda la carretera. ¿Y quién maneja? Yo. ¿Verdad? Porque como estaba acostumbrado a manejar bolos, ¿me entiendes? Entonces no me cuesta mucho manejar dormido. Entonces, pero el día domingo, ay, Dios, voy a decir al pastor Oscar que predique, voy a decir al pastor Erasmo. Pero al momento recuerdo de dónde me sacó el Señor, todas las maravillas que Cristo ha hecho en mi vida, y recuerdo también todo lo que yo sé que Dios va a hacer en mí. En el momento salto de la cama y me levanto y agarro ánimo y me regocijo, porque es el día de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el día de gozarnos con los hermanos. Gloria a Dios. Es un gozo estar con los hermanos. Por eso dice, te acordarás, no se te olvide. A ver, lo tienes, Salmo 78:9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, dice, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Sigamos. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Siguiente. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida alguna vez? Usted ha visto la mano de Dios, pero se nos olvida. Ahí dice, los arqueros de Efraín, armados y valientes, hubo un día que no quisieron ir a la batalla. Se olvidaron de todas las maravillas que Dios les había mostrado.
Cuidado, hermano. No se le olvide que la senda del justo es como la luz de la aurora. Cada día va en. Este día es mejor que ayer. Mañana va a ser mejor que hoy. ¿Por qué? Porque es la promesa de Jehová. Porque es la promesa del Señor. Fíjese bien. Dice entonces: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos. ¿Está leyendo? Estos 40 años en el desierto. ¿Cuánto, pastor? 40 años. Ay, hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el tiempo, y no me vaya a ver en el espejo porque va a desinflar más rápido. No, miren, levanta los cachetes, ¿verdad? Y uno dice, ¿de qué me manché la cabeza? No, son las canas. Quizás me topé en alguna telaraña, ¿verdad? No, hermano. Yo uso el pelo bien corto porque pelón no se le notan las canas a uno. Entonces, fíjese que es importante muchas veces entender que el dueño del tiempo es Dios. Porque aquí dice que los hizo pasar por el desierto 40 años. Ay, pastor, 40 años para llegar a una vida de bendición. No, hermano, es que no estaban destinados a pasar 40 años. Algunos dicen que el trayecto entre Egipto y Canaán eran 12 días, 15 días. Veamos una referencia bíblica. Búsqueme, por favor, Números 13:25. Números 13:25. Antes de que ellos entraran a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel, Dios le dijo a Moisés que mandara un espía, un príncipe de cada tribu como espía, a reconocer la tierra. Ellos fueron, conocieron la tierra donde iban a entrar y volvieron. ¿Lo tiene? Dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Tome en cuenta los días que permanecieron, porque si usted se acuerda, incluso les costó salir. Allí fue donde entra en la escena Rahab la ramera, ¿verdad? Que les ayuda a escapar por los muros de Jericó y todo ese rollo. Claro, usted me dirá, sí, pero es que ellos ya habían llegado a un punto donde ir a reconocer tomó menos días. Pero no, el caso es que no eran 40 años. 40 años tardó el pueblo en llegar a causa de ¿alguien lo sabe? ¿A causa de qué ellos tardaron 40 años en llegar? A causa de su pecado. Mientras yo no tome acción sobre las cosas que sé que no le agradan a Dios, voy a estar postergando, voy a estar alargando mi bendición. ¿Cómo se lo compruebo? A ver, ¿cuántos vinimos a los pies del Señor o estamos nosotros tratando ya de caminar con Dios a una edad adulta? A una edad, póngale 30 años, 40 años. ¿Alguien conoció al Señor en una edad que pase de los 25? ¿Que pasa de los 30? ¿Sí o no que uno dice, si hubiera conocido antes al Señor? ¿Sí o no? Si hubiera conocido antes al Señor. Y hay personas que incluso han tenido que pasar por un fracaso matrimonial. Y algunos sienten en su corazón, si yo hubiera conocido esta palabra antes, mi hogar no se hubiera perdido. Probablemente porque quizá nunca se hubiera involucrado con quien se involucró. Porque ahora usted puede entender desde un principio, desde que una amistad comienza, usted sabe qué es lo que esa amistad puede traer. Porque tiene discernimiento, porque Dios guía su camino. Entonces, mis hermanos, fíjese bien, dice que esos 40 años se tardaron, ¿en dónde? En el desierto. Y el desierto es aflicción, el desierto es soledad, y así lo dice. ¿Por qué los hizo pasar ahí? Para afligirlos, para probar lo que había, dice, para saber qué hay en tu corazón. ¿Cuántos saben que Dios escudriña los corazones? ¿Acaso Dios no sabía lo que había en el corazón del pueblo? ¿Cómo no? Cuando dice la Escritura que los afligió y que los hizo vagar en el desierto para saber lo que había en su corazón, no es para que Dios lo supiera, porque Él es omnisciente. El Señor, como Dios, Él sabe todas las cosas. Él escudriña y pesa las intenciones del corazón. Es para demostrarle a usted qué es lo que hay en su corazón.
Porque nosotros muchas veces decimos: Señor, yo estoy listo, ¿por qué Dios no me bendice? Si Dios me bendijese, yo sería fiel. Mentira, mentira. Muchos de nosotros todavía le damos guerra al Señor, todavía tiene Dios que moldearnos y cepillarnos duro para quitarnos ese lastre que traemos del mundo, y que cuando la bendición venga no nos aloquemos. Porque mucha gente, cuando empieza a ver la bendición, la abundancia, ya no tenemos tiempo para Dios, le damos cabida a cositas que habíamos olvidado. No es lo mismo venir a la iglesia con deseo de adorar a Dios que venir a la iglesia porque no hay pisto para ir a otro lado, porque aquí es gratis. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo va a creer eso? Si hubiera bolitas en la billetera, ¿está seguro que no se hubiera ido a la playa hoy? ¿Está seguro que no se hubiera ido al cine? No hubiera dicho: ahí vamos al culto de la tarde. Y ya andando por allá le agarró la tarde y ya no vino ni el de la tarde ni el de la mañana. ¿Por qué? Porque ya la cosa cambió. Hoy hay otro día, vamos. La iglesia ahí va a estar siempre. De todos modos, así dice la Biblia: el cielo y la tierra pasará y su palabra no, hasta nos volvemos bíblicos. ¿Verdad? Entonces no hay problema que no vayamos hoy. ¿Y qué es lo que sucedió verdaderamente? Que lo que había en nuestro corazón no era firme. Ese es el problema. Dios quiere que afirmes tu corazón con Él. Dios quiere saber, como dicen los gringos, if you mean business, hermano. Si usted viene en serio, usted le dice: Señor, si tú me bendices, yo no te dejaré. ¿Se acuerda lo que le dijo Jacob? No te dejaré hasta que me bendijere. No quiere decir que cuando lo bendiga se va a ir. No, lo está la idea, el concepto es ese: si tú me bendices, verás que no me voy. Ahí está la llave. Usted permanece. Permanecer garantiza su prosperidad. Usted permanece en la ruta trazada, va a llegar rapidito a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Verso 3: te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná. Para entrar, primero debe aprender a sostenerse con el maná de Dios. ¿Oyó lo que le dije? ¿Cuántos queremos entrar a una vida de bendición? Para entrar, después de lo que hablamos, después de valorar, evaluar el corazón, de firmar el corazón, entonces ahora yo quiero entrar. Aprenda a depender del maná de Dios. ¿Qué es el maná de Dios? Vaya por favor conmigo a Éxodo 16:35. Éxodo 16:35. Un poquito atrás, libro del Éxodo, capítulo 16, verso 35. Dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando ellos entraron a la tierra de bendición, cuando ellos entraron a poseer ya la promesa, el maná cesó. ¿Cuándo entonces es que el maná venía? Cuando ellos estaban en el desierto, cuando ellos pasaban por la escasez. El pueblo de Dios nunca padeció hambre. Oiga lo que le estoy diciendo, oiga lo que dice su palabra. Usted puede pasar por dificultad, pero a su mesa, si usted ha recibido a Cristo y ha confiado en sus promesas, a su mesa nunca faltará alimento para usted y para sus hijos. El maná de Dios. Habemos personas que hemos pasado por momentos topados y no solo no faltó comida, sino que usted siempre tuvo un paseo, tuvo ropa, porque Dios mandó ángeles que pusieran provisión a su mesa. Y usted aprendió a depender. Y yo he oído quienes dicen: pastor, estuve sin trabajo y es cuando más he recibido. ¿Por qué? Porque enfocó su corazón, porque dijo: no tengo quien me ayude. Sí lo tengo. Tengo un Dios que es poderoso para sostenerme y sacarme de este hoyo. Y Dios cumplió. Y Dios cumplió, gloria a Dios. Dios fue fiel. Dice entonces: para hacerte, dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ¿qué cosa, hermano? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale
de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanito, Salmo 119:9 dice: ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con escudriñar tu palabra. Con la palabra de Dios usted va a alumbrar su camino. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a resolver esta necesidad? ¿Cómo voy a entrar a una vida de bendición? Cuando usted aprenda a depender del maná de Dios y a guiarse por la palabra de Dios. Escudriña la Biblia, hombre. Lea su Biblia. Nuestro pastor Junior, ahora nuestro pastor general, él siempre dijo: la Biblia es el mapa de su vida. El problema que usted tenga tiene una sola solución, y es Jesucristo a través de su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.